Es un gozo poder contestar o tratar de contestar algunas preguntas. Han sido preguntas muy buenas. Así que en este tercer día de conferencia vamos a ver qué opinan nuestros hermanos y poder compartir algo acerca de esto. Aquí tengo la primera pregunta. El discipulado es una marca de la iglesia sana, pero ¿cuáles serían los primeros pasos a dar para fomentar una cultura de discipulado en la iglesia? Yo acabo de predicar de eso. Yo creo que tiene que comenzar con predicación cristocéntrica sólida. Tú puedes hacer muchos programas, pero si la iglesia no, el centro de la iglesia no es la proclamación de Cristo, todo lo demás no va a ser saludable. O sea, que no puedes divorciar el discipulado de lo que pasa el domingo en la proclamación de la palabra del Señor. Sí, amén a eso. Y lo que yo diría es que 100% de acuerdo con lo que predicaste y que ese es el punto de partida, porque el punto de partida son las Escrituras. O sea, ¿qué estamos enseñando? Estamos enseñando las Escrituras y a medida que se expone fielmente cada domingo, la iglesia congregada escucha la voz de Dios. Pero entonces en la semana nosotros buscamos vivir esa palabra proclamada. Nosotros, cuando yo estaba pastoreando en la iglesia bíblica de Citibel, algo que hacíamos con los grupos pequeños era que los grupos pequeños, sé que en la iglesia de ustedes hacen lo mismo, el tiempo es principalmente, además de ser un tiempo de comunión, las preguntas, la aplicación, el discipulado es alrededor de lo que se predicó el domingo. Entonces la palabra sigue haciendo su trabajo de lo que escuchamos el domingo. Entonces el punto de partida tiene que ser el púlpito. Lo que diría es que si sos pastor, después de tu prioridad de preparar mensajes expositivos, Hechos 6, las prioridades que vimos en los apóstoles son las prioridades de los pastores, de preparar para ese momento, que tu segunda prioridad dentro del llamado que Dios te ha dado en la iglesia es invertir, según Timoteo 2:2, en hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces la multiplicación, el hecho de que yo necesito trabajar en pos de levantar más pastores, levantar más personas que carguen conmigo la carga pastoral. Entonces eso se va a ver manifiesto en la palabra modelada, la palabra invertida en círculos más pequeños. Do you want to add anything to the question? Mm-hmm. If the pastor will not only preach on it, but if he will be serious about replicating himself, like he said, 2 Timothy. El pastor no solamente lo predica, sino que toma en serio la necesidad de multiplicarse en la vida de otros, según Timoteo 2:2. Though it may take a bit of time, then those men will be able to. Que aunque lleve tiempo, entonces esos hombres van a poder también colaborar. But I think the key is that cannot, as we mentioned last night, that cannot be just a theological study. It has to be teaching to shepherd. Que no puede ser simplemente un estudio teológico, sino que tiene que ser enseñar a pastorear. He escrito libros, así que soy fanático de libros, soy fanático, en nuestra iglesia hay vida de comunidad, tenemos diferentes formas de discipular, pero muchas veces alguien viene a consejería y tiene un área que quiere crecer y muchas veces le decimos, léete este libro, muchas veces le decimos, reúnete con esta persona y debemos comenzar diciéndole, tú estás prestando atención los domingos. Tú estás escuchando la palabra de Dios los domingos, estás respondiendo a la predicación. Entonces a veces desconectamos el poder de la predicación de la palabra del Señor prácticamente porque todo problema lo resolviendo dándole un libro adicional. No estoy diciendo que eso es una forma de ayudar a crecer a las personas, pero pastoralmente yo comienzo diciéndole, ok, los domingos. Hay gente que los domingos nunca se sientan porque siempre están sirviendo de alguna forma, eso no es saludable. Entonces, nuevamente, todas estas cosas son importantes, pero debe haber un énfasis en la realidad de lo que sucede el domingo en la vida del creyente. Para mí, pastoralmente, las cosas que más me satisfacen es cuando una persona
viene a darte un testimonio de que estaba en una situación, actuó de una forma que reflejaba el carácter de Cristo y te dice, yo no te puedo decir cuándo fue el momento que eso cambió en mi vida. Y yo le digo, ¿sabes lo que es? Es la acumulación de la palabra del Señor. Entonces, es apuntar a eso. Un comentario rápido a modo de ejemplificar eso. Me acuerdo de una situación en nuestra congregación en donde había una mujer que estaba pidiendo consejería. Nosotros como pastores creemos en la importancia, la necesidad de la consejería. Y por distintas razones se fue postergando esa reunión y no se dio. Pero después esta mujer me dijo que ya estaba resuelto y que se resolvió lo que ella estaba cargada, lo que ella sentía la necesidad de poder hablar, simplemente porque Dios habló a través de la predicación de la palabra un domingo. Porque esto también es aconsejar cuando nosotros predicamos los domingos. Entonces, creo que sí, que es esencial ese ministerio público de la palabra y cómo eso afecta a todo. Muchas personas en la actualidad están siendo entusiasmadas para discipular, pero son nuevos en la fe o no están capacitadas. ¿No puede ser perjudicial esto para las personas a las que quieren discipular? ¿Qué les dirían a estas personas? I think it's important, again, teaching from the pulpit, Creo que es importante nuevamente la enseñanza desde el púlpito, that we recognize true conversions que reconocemos conversiones verdaderas and then instruct people along the way. y instruimos a las personas en el camino. So one of the first things we do is place them under someone else to teach them. Que lo primero que deberíamos hacer es poner a alguien debajo de otra persona que le va a enseñar. And so that way we're not discouraging them, but we're also not unleashing them. No los estamos desanimando, pero por otro lado no nos estamos largando todavía. It also helps to create a culture of humility. Spend time under this person. Crea también una cultura de humildad, pasa tiempo debajo de esta persona. Yo creo que en ese sentido los grupos pequeños pueden ser una forma práctica de esa pregunta. Creo que asume que el discipulado debe suceder uno a uno y hay momentos que discipulado es uno a uno, pero el discipulado se ve de muchas formas en la comunidad de creyentes y quizás una de las formas que esa persona puede ir creciendo en discipular es estando en un grupo más grande de personas donde cosas que él comunique que no sean conforme a la palabra de Dios pueda ser ajustado y pueda ser creciendo en poder ser más fiel a la palabra del Señor. Entonces, no asumimos que todo discipulado es uno a uno, sino que sucede de diferentes formas en la comunidad de creyentes. Y esta parte, entonces, aunque suceda uno a uno, el discipulado nunca debe ser el que el discípula tiene una autoridad que la Biblia no le da. Las personas que tienen autoridad en la congregación son los ancianos. Su autoridad sale de la palabra del Señor, pero la forma que nos comunicamos en el cuerpo de Cristo debe ser una forma humilde que no ejerce autoridad sobre otras personas. Y ese puede ser un error que a veces se comete donde se le asigna demasiada autoridad a los discipuladores que pueden ejercer un control en la vida de personas que no es bíblico. We're assuming membership, right? Estamos asumiendo la membresía. Yeah. And so we want them to be committed to a body of believers, really first. Primero sería un compromiso a un cuerpo de cristianos. Can't just disciple formatively and not have the tool to disciple correctly. No se puede discipular formando sin tener la herramienta para un discipulado de corrección. So John mentioned something last night that he's planning on starting small groups in spring. El pastor John mencionó que él va a comenzar en el grupos pequeños pronto en su iglesia. So in our church, all of our members are
in small groups. En nuestra iglesia todos los miembros están en grupos pequeños. So I have a small group leader that is already pastoring that person, Entonces yo tengo un líder de grupo pequeño que ya está pastoreando a esas personas, who has already committed to the body of believers. que ya está comprometido con el cuerpo, Minimize the risk. minimiza el riesgo. Una cosa que pienso también es que en muchos sigue existiendo la idea de que el discipulado es una cantidad de páginas que una persona tiene que completar. Y lo que mencionaste recién con relación a la iglesia local es lo que Pablo dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros. O sea, Timoteo también había estado rodeado de alguien que le estaba enseñando. O sea, en un sentido, nunca vas a dejar a una persona nueva que esté discipulando a otro porque necesita ser acompañada y tiene que observar lo que va a hacer. Entonces, en cierto sentido, le está diciendo: no podés hacer esto de esta forma, necesitas aprender y yo te voy a acompañar. En realidad, que queremos que la gente aprenda a seguir a Jesús y necesitan un ejemplo, ¿no? Buenísimo. Y yo diría que si la meta del discipulado es que se forme la persona de Jesucristo, Ujú. ¿cuál es la manera que nosotros podemos observar que la persona de Jesucristo se está formando? La manera que nosotros vemos crecimiento en la piedad, la manera que nosotros sabemos que estamos realmente amando a Dios, no es simplemente nuestras disciplinas personales, que son importantes. La Biblia habla de la necesidad de que nosotros leamos la Biblia, la necesidad de la oración privada, pero la manera que nosotros podemos ver visiblemente que hay cambios progresivos en mi carácter, que la persona de Cristo se está formando, es cómo yo me relaciono con otros. Ujú. De hecho, Jesús formó a los discípulos en un contexto grupal. Las cuestiones de carácter no hubieran saltado a la superficie de los discípulos si Jesús los hubiera discipulado uno a uno. O sea, hay cosas de carácter que van saltando cuando ellos están indignados de que algunos discípulos están pidiendo lugares prominentes. Bueno, todo eso sale en un contexto grupal, ¿no? Claro. Entonces creo que la manera que nosotros podemos ver el crecimiento en nuestra vida y en otros es justamente en el contexto de la iglesia local. Porque ahí es donde somos llamados, tenemos una relación de compromiso con ese cuerpo y una relación de amar a nuestros hermanos. Y 1 Juan me dice que si yo digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano, soy un mentiroso. Entonces la evidencia de que yo estoy realmente madurando como discípulo es en la iglesia local y mi amor hacia otros en el cuerpo. Bueno. ¿Es fundamental tener un programa de discipulado? Y si en mi iglesia local no lo hay, ¿qué debo hacer como miembro? Yo creo que tiene un poco relación con lo anterior. No estoy en contra de que haya un programa de discipulado, pero si el programa de discipulado es un sistema y no es la iglesia local, no es la comunión, es los principios básicos que nosotros necesitamos recordarles, que es la comunión con los hermanos, la confesión de pecados, el evangelismo, todas las marcas que nosotros conocemos, y la sana doctrina, la predicación expositiva. No tiene sentido que nosotros demos a ellos un sistema. El sistema no sirve. El sistema que sirve es el sistema de Cristo, y eso tiene que ver con la iglesia local, ¿no? Y me parece que volvemos al mismo punto, cuando la gente piensa que el discipulado es un programa, y el discipulado no es un programa. Si uno habla de grupos pequeños y estamos preparándonos o agendando grupos pequeños, está perfecto eso, pero lo que se hace allí dentro es lo que tiene la esencia. Y tampoco estoy diciendo que no podemos tener una guía de discipulado, porque podemos hablar, pero lo ideal sería no hacerlo de uno a uno solamente, sino en grupos donde podemos hablar de esas cosas y donde generamos interés por la iglesia local y comprensión de eso, ¿no? Y yo creo que ha sucedido que muchas veces las cosas que se hacen en la iglesia salen de las mega iglesias. En el sentido de que todo el mundo mira, si esta iglesia hace esto, yo tengo que hacer esto. Y muchas estructuras funcionan porque iglesias grandes necesitan ciertas estructuras para que las cosas puedan funcionar y se pueda servir a toda la comunidad de creyentes. Pero en una iglesia de 50 miembros no se necesitan las mismas estructuras o el mismo programa, o no necesitas
que, vamos a suponer, hay veces que te dice, tienes que tener un directorio de miembros. Bueno, si yo los conozco a todos, son 30. En ese sentido, lo que tenemos que ver, ¿cuáles son los principios bíblicos del discipulado de creyentes y cómo los vamos a practicar en nuestra comunidad de creyentes? En una comunidad de 3,000 miembros hay cosas diferentes que en una comunidad de 50 miembros. Los principios bíblicos deben ser similares, que ellos sean más como Cristo. El tener un programa estructurado quizás no es necesario en un lugar más que en otro por las realidades que existen. No es lo mismo cuando tú tienes un pastor que eres un solo pastor y él tiene que hacer todas las cosas, a una iglesia que tiene 20 personas y tiene una persona que está encargada de un programa de discipulado. Si el pastor que está solo descuida la prédica del domingo porque la gente en la iglesia quiere tener un programa perfecto de discipulado, está invirtiendo su tiempo en el lugar equivocado. Tito capítulo 2. Older men teaching younger men, older women teaching younger women. Tito habla de los hombres más grandes enseñando a los hombres más jóvenes, las mujeres más grandes enseñando a las mujeres más jóvenes. Yeah. Vos enseñándome a mí. Okay, I'll take that. Lo tomo. But we have stacks of books of systems, right? Tenemos muchos libros que hablan de sistemas. What Scripture asks us to do is the hard vine work, right? La Escritura nos pide hacer el trabajo duro, el trabajo fino, Of relationships. de relaciones. And so it would be wonderful if our older folks were pursuing our younger folks. Lo ideal es que las personas más grandes estén buscando a las personas más jóvenes. But let's be honest, sometimes it's harder for the older generation. Pero seamos honestos, a veces le cuesta a la generación más grande. They feel like they're being prideful. Se sienten quizás que están siendo jactanciosos. But I encourage my younger men and women, Yo animo a los hombres y las mujeres más jóvenes, find someone who is ahead of you in the faith encuentra a alguien que está más adelante en su caminar con Cristo, en la fe, with some gray hair, que tenga un poco de pelo gris, spiritually. espiritualmente, O que no tenga pelo. Yeah. o que no tenga pelo. Yeah, right here. Acá hay más sabio entonces de los cuatro. Like, Ricardo's a little ahead of me, Ricardo está más adelante only by que a Ronnie, couple of years. Yeah. por un par de años, But he's been in the faith a long time. pero ha estado en la fe mucho tiempo. And so I'm going to pursue him. Entonces yo lo voy a ir en pos de él. Can I take you out for mate each Te week? puedo llevar para que tomemos mate cada semana. I pay, you pray. Yo Yeah. pago y vos orás. Teach me what you know. Enséñame lo que sabés, How to be a good husband. cómo ser un buen esposo, The spiritual disciplines. las disciplinas espirituales. And so I put it upon, even though I would love for the older generation, I put it upon the younger ones. Pursue. Yo insisto que los jóvenes busquen a las personas más grandes y les pidan. So if you're in a church that has no discipleship, Si estás en una iglesia que no tiene discipulado, don't wait for a program. no esperes a un programa. Find an older person. Encontrar una persona más grande. Yo quiero decir algo más y bueno, quizá en la imagen no se ve, pero todos estamos familiarizados ya con la imagen de discipulado eficaz, que quizá hoy le pondríamos discipulado bíblico, que es lo mismo. Pero es muy interesante porque a mí me hace acordar a Colosenses capítulo 2, ¿no es cierto? Dice arraigados y sobreedificados en él. Y un peligro es que muchos se sobreedifican pero no se arraigan en la misma dirección. Es bien equilibrado eso. Entonces a veces cualquier sistema discipulado que hace que la persona crezca demasiado pero no tiene fundamentos sólidos va a ser un árbol que se cae. Entonces un principio de Romanos, que Romanos 12, cada uno debe tener el concepto que debe tener de sí con cordura. Si enseñamos a los hermanos que no pueden ir más allá de lo que aprenden o de lo que saben, eso va a ser bueno. Por eso vuelvo a repetir que Timoteo tenía que enseñar a otros lo que había escuchado de Pablo, no lo que no sabía de Pablo. Entonces eso también es importante. Por eso me gusta mucho la imagen, porque habla de justamente algo eficaz, que va tanto para abajo como para arriba y es coherente con lo que he aprendido, ¿no? Así que bueno. ¿Seguimos otra pregunta? Vamos. Esta es muy interesante, ¿eh? ¿Cómo discipular en nuestros hogares en medio de personas que amamos, que conocen nuestras debilidades, siendo que cada uno tiene sus propias luchas? Yo creo que el Evangelio nos debe liberar en esto. Yo Ujú. veo a mi hija que está sentada ahí, así que ella sabe, conoce mis pecados, conoce mis fallas, y algo que nos debe liberar a nosotros es que
es bueno, es sabio. Nosotros no somos discipuladores sin pecado, no somos discipuladores perfectos. El requisito para ser pastor es ser irreprensible, pero nosotros tenemos nuestra propia lucha con el pecado. Todavía no estamos en la gloria. Vamos a pecar contra nuestros hijos, vamos a pecar contra nuestros cónyuges. Pero el Evangelio nos libera en el sentido de que nosotros podemos modelar cómo nosotros respondemos a ese pecado. De confesar nuestro pecado a nuestros hijos, confesar nuestro pecado a nuestro cónyuge. Y creo que esa es la libertad en vez de defendernos cuando pecamos o mostrarnos como algo que no somos. Entonces, creo que por eso la Escritura enfatiza tanto, y estoy hablando quizás más a los pastores, la necesidad de que nosotros pastoreemos bien nuestro hogar. Si no podemos hacer eso, no podemos pastorear la iglesia. Pero parte de eso significa que en esta misma conferencia, ayer a la noche, estaba hablando con mi esposa de áreas que yo me pesan en el corazón, tengo convicción de mi pecado, de mi falla en crecer en áreas en el hogar. Entonces, nosotros no estamos diciendo que en toda esta conferencia, esto era algo que yo quería compartir esta noche, nosotros que estamos enseñando estas cosas, nosotros estamos en el proceso de vivirlas y necesitamos de la gracia de Dios cada día para poder aplicar esto. Entonces, creo que la gracia de Dios, el Evangelio nos recuerda, somos pecadores, pero acudimos a Cristo para nuestra necesidad. Hay como 3 o 4 cosas que hablé con mi esposa ayer mismo. Necesitamos corregir esto, necesitamos mejorar esto. Y eso lo vamos a hacer toda la vida. No va a haber un momento que nosotros ya estamos discipulando perfectamente. Pero eso mismo es lo que también anima a quienes discipulamos. Yo fui quizás más animado de ver las fallas de aquellas personas que yo admiraba que sus éxitos. Porque veía, si esta persona con sus fallas, Dios la puede usar, me puede usar a mí también. Claro. Una de las cosas que más me asombra es que Katy quiera escucharme predicar cada domingo. Porque ella sabe cuando soy impaciente, ella sabe cuando se me desanimo, cuando estoy haciendo algo y digo ¡ah! Y algo que me enseñaron y alguien me discipuló y que fue muy importante fue ese aspecto de confesarle mis pecados a mis hijos. Cuando lo corregíamos, siempre una de las cosas que decía es, ese pecado que tú cometiste, papi lo ha cometido y lo ha cometido en formas peores. Entonces, no es enseñar la seriedad del pecado. Yo creo que en algunos lugares, en algunos hogares eso se hace, la seriedad del pecado se hace es lo que gobierna tanto que se convierte en un lugar tan tenso. Le enseñamos la seriedad del pecado, pero le enseñamos también la gracia que hay hasta en la forma que no nos sorprendemos cuando ellos pecan, porque nosotros somos pecadores. Y cuando tú estabas hablando me sobrecogí un poco de emoción porque mi hijo tiene 13 años y por la gracia del Señor fue bautizado y está dando frutos de conversión. Hace una semana veníamos manejando y él mismo me estaba hablando de áreas que necesita crecer. Salió de él. No fue que yo le estaba corrigiendo, sino que salió de él, papi, esta área, ¿por qué no crezco? Y en la conversación, en un momento se tornó y él comenzó a exhortarme y corregirme. Yo le dije, más que mi hijo, eres mi hermano en la fe. Y que él pueda sentirse cómodo de que puede traerle y fue una forma correcta. Pero yo creo que eso es el Evangelio y tenemos que estar tan conscientes y seguros en el Evangelio que le podemos decir a nuestros hijos que no somos perfectos y que ellos entiendan que no somos perfectos y ellos se van a llevar más eso que nuestra perfección. Yo espero que el día de mi muerte, si mi hijo
habla, no diga papi fue perfecto, sino que papi confiaba en un perfecto Salvador. Amén. Amén. Me acuerdo una vez alguien dijo que si los pastores, y esto se aplicaría a los padres, no mostramos nuestra continua necesidad de un Salvador, que la congregación tampoco va a poder ver su continua necesidad de un Salvador. Entonces, parte de modelar es modelar que nosotros necesitamos un Salvador cada día, tanto como ellos necesitan. ¿Cómo podemos identificar cuando un hermano que estamos discipulando ha dejado de ser un neófito para así poder involucrarlo en áreas del ministerio? Yo tengo una respuesta corta para esto. Cuando nos convertimos en abuelos, no en abuelos como yo ahora, en abuelos espirituales, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, he usado ese versículo, esto encarga a hombres que sean fieles para enseñar también a otros. Cuando vemos que la persona que discipulamos está viendo frutos en otra persona, quien está discipulando, y creo que ahí tenemos un grado importante de entendimiento de que no es un neófito, sino que ya se ha reproducido. Esa es la idea. Pienso que la reproducción es un poco la marca que indica que ya no es tan neófito en ese sentido, ¿no? Todos seguimos siendo neófitos en muchas cosas, como recién hablamos, pero creo que eso puede ser una forma de ver que ya se está reproduciendo, ¿no? Y creo que el tema de lo que predicaste, Greg, sobre hasta que Cristo sea formado en vosotros, cuando vemos que también esa persona realmente muestra consistencia en la manera de resolver problemas que en otro momento los tenía y vemos a Cristo formado en su vida, o también cuando llegan a ser nuestros propios hermanos y nos exhortan, estamos viendo que están discipulándonos a nosotros, ¿no? Digo, esa es la respuesta corta a mi forma, ¿no? Pero quizá otro puede agregar algo. Algo rápido, para mí es importante que puedan ver no solamente las áreas de crecimiento en la gente, sino que puedan ver la gracia del Señor en la gente. Ujú. Entonces, es fácil ver dónde la gente puede crecer. Es más complicado que ellos puedan decir, yo estoy viendo dónde Dios está trabajando en ellos. Ujú. Entonces, en ese momento yo puedo ver que están más Eso. capacitados. Vos estás hablando tanto de no solamente corregir, sino afirmar. Exacto. O sea, no solamente siempre buscar corregir cosas, que la Biblia habla de eso, obviamente, sino buscar afirmar cosas, aunque uno también está viendo las cosas negativas. ¿A eso te referís? Porque le llaman a veces evidencias de gracia. Sí. Claro. Hay- Que Sí. pueden ver no solamente lo malo en la gente o donde pueden crecer, sino que pueden ver donde Dios está trabajando Ujú. en ellos. Claro. Ese es un punto muy interesante en Hechos capítulo 11, creo que es, cuando Bernabé llega a Antioquía y dice el texto, vio la gracia de Dios. Y uno dice, ¿qué es lo que vio? ¿No? Pero ahí es donde los discípulos se llamaron por primera vez cristianos, ¿no? Así que, A mí siempre me anima Pablo en Corintios, esa iglesia, ujú. nosotros hubiésemos llegado y hubiésemos dicho, cierren esto, ciérrenlo. Y él comienza animándolos y lo primero que hace es decirle dónde Dios está trabajando en medio de ellos. Bien, tengo algunas preguntas más. Está bien rápida, porque la pregunta es corta. ¿Cómo definirían el discipulado eficaz? Creo que parte ya se ha enseñado, pero ¿podrían dar una definición corta del discipulado eficaz? Que repasen los últimos sermones. Muy bien. Bien. A mí me gusta la imagen, lo he compartido varias veces, pero la imagen, si la vida cristiana es la vida de Cristo reproducida en la vida del creyente por el poder del Espíritu Santo, Ujú. que el discipulado es que se reproduzca a través mío, porque Dios usa una instrumentación, así como lo usa en la predicación de la palabra, también lo usa, yo hablé de la palabra predicada, de la palabra modelada, y lo que hablaste vos, de los dos elementos, ¿no? De Primera Tesalonicenses, de que estamos impartiendo el Evangelio, pero también estamos impartiendo nuestras vidas. Entonces esa es yo sé que lo tenés como lema en tu iglesia, en tu vida, eso. Pero bueno, esa definición me gusta, la idea de poder ver la vida de Cristo reproducida en la vida de otros por el poder del Espíritu Santo a través nuestro. Bien. Y agregaría hasta que ellos se Claro. reproduzcan. 2 Timoteo 2:2.
church history, Si miramos la historia de la we iglesia, can look at some great men who it still took what was it, 7 years. Adoniram Judson, who was his first disciple. que vemos ejemplos de personas que le llevó 7 años hasta que vea su primer convertido. William Carey, On and on and on. And podemos ver muchos ejemplos. I think many people start well. They meet with someone regularly. They care for their soul. Muchas personas empiezan bien, se juntan con alguien regularmente, les importa su alma, And then, like Demas, who loves this present world, they leave. y como Demas, que amó este mundo presente, se van, And Christians quit. y los cristianos dejan de hacerlo. Or they say, I'm just going to disciple my own family. O va a decir, solo voy a discipular mi propia familia. And I think effective discipleship is doing it, impartiendo la palabra, impartiendo nuestras vidas until, and then keep going. Impartimos la palabra, impartimos nuestra vida hasta que, y seguimos haciéndolo. Ujú. Una pregunta más, y creo que esto puede ser de ánimo para la persona y otros que son así. ¿Cómo puedo mejorar en el trabajo, en la vida de otros? Dice, yo tengo una personalidad introvertida para poder ayudar a otros cuando tienen estas características similares a la mía. Son introvertidos. Tendría que, en este caso, delegar a otros con personalidad más extrovertida. En ese caso, me parece interesante porque todos podemos ser discipuladores, ¿no? Can I go ahead and get hate mail right now? Puedo recibir correo de queja, De odio. de odio. When you become a Christian, Cuando te convertís en un cristiano, though you may have tendencies of an introvert, aunque tengas tendencias de ser introvertido, quit being shy. dejás de ser tímido. So, wanting an environment your way, being an introvert, Queriendo un ambiente conforme a lo que vos querés siendo un introvertido, makes it impossible to do the one another's of Scripture. hace que sea imposible hacer los unos a los otros de las escrituras. So we're starting from the wrong point, saying I'm an introvert. Sería el punto incorrecto de decir yo soy introvertido. Please send all hate mail to Ricardo Daglio. Que manden todas las quejas a Ricardo Daglio. A ver, pero es, No. es lo que tú enseñaste ayer. Yeah. I'm not saying it's not natural, No Yeah. estoy diciendo que no es natural and I'm not saying it's not going to be hard. y no digo que no sea difícil, I'm saying it doesn't make a difference. Yeah. que no We die importa. to self. Morimos. We die to self. We die Morimos nosotros mismos. Yo diría que cada personalidad, sea extrovertido o introvertido, tiene manifestaciones pecaminosas. Entonces no es que el introvertido es peor que el extrovertido, ni o sea, porque el extrovertido puede, como Pedro, ¿no? Pedro claramente era extrovertido Yeah. y metía la pata mal, como decimos en Argentina. In fact, I encourage guys and gals to pursue someone who is unlike them. Yo a veces animo a las personas que busquen discipular a alguien que no es como ellos, It's more of an opportunity to die to self. porque es una oportunidad mayor de morir a sí mismo. Pero que cada personalidad tiene sus manifestaciones pecaminosas, pero no podemos usar nuestro tipo de personalidad como una justificación para desobedecer Exacto. lo que la palabra nos dice, sea cual sea, ¿no? No solamente introvertidos. Como estoy de acuerdo que hay aspectos que vienen de nosotros y muchas veces el introvertido, o lo que llaman introvertido, a mí no me gusta, le drena estar con personas. Yo soy extrovertido, yo puedo estar cansado y si llegan gente se me quita el cansancio, porque a mí me encanta estar con gente. Pero el introvertido, como tú dices, tengo mis debilidades en otras áreas. El introvertido le drena y termina cansado de estar con gente. Eso no es un precio muy alto a pagar, que termines cansado. Mueres a ti, mueres a tus preferencias para servir a otras personas. Esa es la vida del creyente. Morir a nosotros para servir a otros. Bien. Bueno, estamos muy agradecidos por este tiempo y esperamos que Dios haya bendecido sus vidas.